Bueno, buenas tardes Jorge, buenas tardes Leticia. Hola, Nos volvemos a ver después de un par de semanas, ¿no? Que estuvimos en Amaiche del Valle. Así es. Han sido interesante la actividad que hemos planteado para los 206 años de la independencia. No sé si vos querés contar algo, Leticia, sobre lo que ha sido esa jornada, bastante inolvidable. Yo creo que fue una oportunidad de encontrarnos con una parte de la comunidad amaichense y para poder entender la otra parte del 9 de julio y de la Declaración de la Independencia, que en general no se ve porque está tapada por los actos oficiales. Y el significado que tiene el 9 de julio como conmemoración de un gesto político que cambió la historia del continente en la Declaración de la Independencia, dejaba de lado lo oficial, lo protocolar, dejaba de lado el festejo de lo popular, de las comunidades. Y una de las patas que quedaba un poco más separada o aislada en todo esto eran los pueblos originarios, que tuvieron un papel muy importante en la gesta de la independencia. La Fundación del Bicentenario compartió 2 días de encuentros, de relatos, de costumbres, de danzas, de comidas, de encontrarnos con esos otros y con esas otras que lo viven de otra forma, lo piensan de otra manera. Y era una forma de la Fundación de poner en valor y de reconocer la participación de estos pueblos. Para nosotros como Fundación fue muy importante, muy enriquecedor. Bajamos de nuestros valles con muchas más ideas y con las ganas de seguir trabajando con nuestros pueblos en el fortalecimiento de su identidad. Y te escucho y no puedo evitar, ¿no?, recordar cuando la recibimos en algún momento a Olguita, y una de las primeras cosas que nos planteaban, que te plantearon a vos, Jorge, es que en los valles no se hacía nada, nunca, para el 9 de julio. Y eso es lo que nos quedó resonando, ¿no?, acá en la Fundación, y fue el motor principal de decir, vamos para allá, o sea, tenemos que estar allá. Bueno, porque, 206 años, pero todavía hay que hablar de lo que fue la independencia, porque algunos creen que la independencia ha sido un grito libertario, y se entiende por libertad como un sinónimo de independencia, ¿no? Y a su vez, cuando empezás a trabajar la independencia, le cuesta salir de esa dependencia que tiene a ciertas cosas. Y cuando hablas de una noble igualdad y empezás a trabajar de esa forma, también le cuesta salir de su propia casta a donde se encuentra o a donde está. Y bueno, y por supuesto algo que siempre se peleó en esos momentos era tratar de erradicar las castas y, por cierto, erradicar los mercaderes, ¿no? Los mercaderes sobre todo, que eran parte también de una gran casta. Y cuando uno empieza a trabajar en esto de la independencia y empieza a darle los motivos que nos han llevado a esos padres de la patria a conformar lo que hoy nosotros entendemos nuestra patria, es como que algo les falta. Y capaz que sea eso, de hacerse responsable de cada uno de su propia independencia. En la independencia de saber qué es lo que quisieron esos hombres para con nosotros y qué es lo que se sufría. Yo creo que no se tiene dimensionado el sufrimiento del momento a lo que hoy tenemos y qué podemos hacer hoy con las herramientas que aquellos no poseyeron y que nosotros tenemos, pero que en definitiva estamos viviendo casi una misma dependencia en el ayer como en el hoy, porque son distintas formas de depender de algo, pero creo que la esclavitud no deja de ser, no deja de hacer una igualdad de lo que fuimos. Hoy estamos presos de ciertas tecnologías o de ciertos productos, y ayer estaban presos solamente de lo que eran sus libertades individuales. Hoy tenemos nuestras libertades individuales, pero no sabemos qué hacer con ellas. Claro, es interesante esto que decís en relación a la Declaración de la Independencia y las libertades, ¿no? En estos 206 años de la Declaración, estas dependencias o otras formas de esclavitud que podemos encontrar en nuestras sociedades modernas, globalizadas, con estados constituidos, para lo cual muchos de los que en ese momento, hace 206 años atrás, dieron su vida por nuestras libertades. Y preguntarnos, ¿somos tan libres como pensamos que somos en 206 años de independencia? ¿Tenemos esta democracia en la que vivimos? ¿Es una democracia que nos permite a todos ejercer nuestros derechos y nuestras obligaciones como ciudadanos? ¿O tal vez seguimos siendo de otra forma esclavos o dependientes o dominados?
por esto que decías vos recién de otras formas de esclavitud, ¿no? Yo creo que para seguir ejerciendo derechos creo que tenemos que respetar nuestras obligaciones, y ahí es donde tenemos un gran problema, ¿no? No estamos viendo nuestras obligaciones. Sí veo mi derecho y la obligación del otro para conmigo, pero no veo la obligación mía para con el otro, para que en ambos tengamos un derecho propio. Y eso es lo que nos puede hacer. Hay cositas que en Amaicha que hubiéramos querido presentes ciertas personas y no pudieron. No es que no quisieron, no pudieron. Porque creo que están presos de sus propias pujas. Mínima, pero creo que eso hace, ¿no? Y bueno, son 206 años de independencia, que cuando uno ve, dice, che, es mucho tiempo, y uno termina diciendo, prende la moto, no es mucho tiempo, solo nos lleva a tener hoy chosno. Cuando hablamos de tener chosno, ¿qué significa? Tener abuelo, tatarabuelo, viene un hombre más y recién viene el chosno, o sea, eso viene 4 hacia atrás. Y a donde nos falta en la lista de los chosnos hacia atrás, nos faltan como 6 o 7 estamentos más, ¿no? Y uno termina diciendo, queremos ver la independencia ya muy lejos. Y cuando por ahí hacemos esos análisis que nos gusta hacer nosotros en política, que son 206 años de independencia, pero tenemos los primeros 30 y chirola de menos de 40 de democracia, es todo un tema. Y uno dice, ¿cómo menos de 40 de democracia en 206 años de independencia? Y bueno, es toda una relación numérica. Sí. No sé si querés que la enumeremos ahora, la enumeramos después, pero... No, me parece que sí, por ahora, digamos, es interesante que quede este concepto de que una cosa es analizar como desde los tiempos individuales, ¿no? De una persona, tiempos finitos de la vida de una persona, y por ahí tener otras lecturas que tienen más que ver con los tiempos sociales, epocales, y bueno, y de repente 206 años no es nada, digamos, para la construcción de un Estado-nación es muy poco. Y estas relaciones que por ahí hacemos acá, de que de esos 206 años solamente podemos hablar de 40 años de democracia. Y 40 años de democracia a los que además hay que sumarle un montón de elementos que tienen que ver con estas tendencias mundiales, ¿no? Hacia dónde te van llevando. O sea, uno está como aprendiendo a entender de qué se trata la democracia, y de repente ya vivimos en otro mundo completamente globalizado, donde la democracia se juega de otras maneras, la representación se juega de otra manera. Entonces, diera la sensación de que nunca estamos donde tenemos que estar, o que nunca es el momento indicado para hacer lo que tenemos que hacer. Es como que estamos siempre a destiempo. Es una cosa rara, ¿no? Que se da un poco, y que me parece que todos lo sentimos en algún punto, sumado a esta cosa de que cuesta también cada vez más lo comunitario. O sea, de repente subir a Amaicha, hasta para nosotros, digamos, la logística que implicó, que podamos estar todos, que realmente podamos ir todo el equipo. Lo comunitario cuesta cada vez más, o sea, la voracidad de la vida hoy, no sé, nos lleva a atomizarnos cada vez más también. Entonces, estos son un poco los elementos, me parece que hay que tener en cuenta también como a la hora de pensar los tiempos con los que hacemos los análisis por ahí. En eso no quiero dejar pasar cuando vos decís que hasta nosotros nos atomizamos un poco en nuestro trabajo. Pero bueno, dio mucha pena, al menos a mí, que la siento a la independencia, lo siento a los gritos libertarios y los modelos independentistas, lo siento de otra forma, lo siento de una forma muy especial, ¿no? Me lo tomo como una cosa muy personal, y la verdad que me da gracia, por ahí tengo ganas de llorar cuando escuchamos y nosotros miramos de que en los diarios posteriores a esto, la independencia no había que darle un gobernador porque había otra persona que pensaba diferente en Buenos Aires, y que tremendo escenario no le iban a poner al gobernador de la provincia de Tucumán. Por ahí uno miraba y decía, a ver, no entiendo, la independencia no es para un gobernador de Tucumán, la independencia es de los pueblos, y la independencia tampoco ni siquiera es del pueblo tucumano. Me costaría mucho decir del norte argentino, me costaría mucho decir de la República Argentina, que no existe la independencia en la República Argentina, es un concepto gil que tenemos en las cabezas nuestras, no existe eso. Sí existe la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, ¿no?
Vos estuviste en Mendoza de pasada, que te llamaron para que hables de un hombre que tuvo una fuerte incidencia en lo que ha sido nuestras independencias, en nuestra guerra libertaria. Ha sido parte de tu familia para atrás, ¿no es cierto? Bien. Creo que no llegan a ser chosnos. Mi papá llega a ser chos. Tu papá llegó a ser Claro. chos. Tu papá llegó a ser chos. Mirá, vos Esto que hablamos de las generaciones. Claro, son 4 incipientes. personas de 70 años que nos pueden contar la historia cuando estaban tomando mate con San Martín. 4 personas de 70 años, empiezan los 4, se transmiten, los 4 nos cuentan. Y vos decís, 4 personas de 70 años no es mucho. Pero bueno, estas cosas que nosotros tenemos. Pero bueno, volviendo a esto, por ahí los mendocinos tienen un acta de la independencia del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Y una de las preguntas que uno se hace, che, ¿cómo hacéis con el acta del virreinato del Río de la Plata? Claro, si vos decís que es el virreinato, la independencia del virreinato del Río de la Plata, ¿cómo con esa acta vas a independizar el virreinato del Perú? Entonces, son 2 virreinatos diferentes. Si una dedica ¿cómo se llama? Una independencia para uno, ¿por qué puedo independizar el otro? No, porque ahí hay algo malo. El acta es el acta de las Provincias Unidas de Sudamérica. Es lo que pedía Belgrano, San Martín, le pedía a Belgrano y le pedía a todos los que estaban en Tucumán con el Congreso, y le decía, deme en esa orden que yo con eso cruzo a Chile, voy por Perú e independizo Perú. Pero claro, ante la pregunta que vos le hiciste, que te dijimos, hacerle esta pregunta puntual, quedaron en offside al decir han pedido VAR. Volvamos al VAR porque quiero saber por qué nosotros pusimos el acta de la independencia, el título del acta de la independencia. Por supuesto que no quiero analizar más del acta de la independencia, porque eso de la benemérita ciudad y digna ciudad debe causar su fuerza a la ciudad de San Miguel de Tucumán, ¿no? Pero volviendo a los 206 años, en nuestra provincia, en la benemérita ciudad y digna ciudad de San Miguel de Tucumán, los indignos hombres que nos gobiernan a nosotros, que no tienen nada de buenos méritos, terminan diciendo, vamos a poner algo en la plaza o no, y nos vamos a pelear por 30 y chirola de millones, por 150 millones para acá y 200 millones acá, si ponemos acá o lo ponemos acá. Indigno, pocos méritos. Entonces, ¿qué podemos transmitirle al pueblo? Y ahí está el punto. ¿Qué podemos transmitirle al pueblo cuando hacemos estas cosas? Por eso nos ha costado mucho en lo económico poder subir a Maicha y estar en los valles, pero creo que ha sido mucho más digno estar allá que estar en una plaza a donde había un escenario político que se peleaba por algo que no les corresponde, o querían dar mérito a algo que no les corresponde, ni siquiera en el pensamiento, porque si hubieran tenido una claridad de pensamiento en lo que es el acta de independencia, no hubieran dicho a este gobernador le corresponde o no le corresponde hacer una actuación o tener así, o a un intendente celebrar de esa forma, y mucho menos cuando antes nos encerraban en un hipódromo para celebrar la independencia. Ahora hacemos a casa histórica a puerta cerrada, o a un Tedeum, en la catedral, a donde tampoco puede entrar el pueblo, y por supuesto tomando chocolate en una casa de gobierno que tampoco está el pueblo. Entonces yo creo que ahí son las cosas que nosotros debemos empezar a trabajar, y como Fundación del Bicentenario yo no tengo problema en decir estas cosas, ¿no? Y tratar de independizar a cada uno de nuestros hombres y conciudadanos, en razón de que la pobreza en los tiempos que vivimos nos está carcomiendo no tan solo nuestra economía, sino también nuestros pensamientos. Ya ni siquiera podemos pensar en lo que vamos a hacer mañana. Sí, yo creo que es un montón todo lo que dijiste, ¿no? Pero como para ir quedándome con algunas ideas, me pasó esto a mí personalmente, Jorge, además, desde que yo conocí la Fundación del Bicentenario, desde que estoy acá en este espacio, el desafío es a pensarnos, ¿no? Siempre lo viví así al menos. Y de verdad creo que hoy es más urgente que nunca que asumamos ese desafío de pensarnos y pensar nuestros trabajos, dónde están nuestros esfuerzos, en dónde ponemos nuestra energía. Porque digo, de repente esto que vos comentabas de Mendoza, como para que quede más clara la anécdota, digamos, lo que sucedió fue que una de las grabaciones para las que me habían llamado se iba a hacer en el archivo de la provincia de Mendoza, y en el archivo de la provincia me encuentro con esta acta de la declaración de la independencia del virreinato del Río de la Plata. Entonces, como ya estoy embebida en estos temas, le saco una foto, se la mando a Jorge para hacerlo renegar, a lo que me contesta,
decirles ya mismo, ¿por qué Virreinato del Río de la Plata? Efectivamente fue así, los puse muy incómodos, se pusieron muy incómodos, pero yo lo que me quedo pensando es en esto, digamos, de repente desde el archivo de la provincia, de la ciudad de Mendoza, una ciudad muy linda por cierto, pero digo, es una institución con mucho renombre, con mucha legitimación para hacer lo que hace, para tener lo que tiene, etcétera. Y por otro lado estaba esta persona que me había invitado, que era Gabriel Morales, el historiador que viene investigando la vida de Lorenzo Barcala, y para mí era inevitable comparar los esfuerzos por ahí, ¿no? Los esfuerzos con que se intenta no darle vida a la memoria, porque la memoria ya está viva claramente y está a la vuelta de la esquina, o sea, es mucho más reciente de lo que pensamos, pero es el flujo que le damos, ¿no? Por dónde la canalizamos y para qué la utilizamos y en función de qué y para servir a quién, digamos. Entonces, en esto me quedo pensando yo, como en qué ponemos nuestros esfuerzos, individuales y comunitarios también, o sea, colectivos también, porque sabemos que solos no llegamos a ningún lado. Por ahí, eso, escuchándote, me quedo pensando en esas cosas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo cada uno desde su lugar? ¿Qué estamos haciendo como sociedad hoy, cuando estamos tan embestidos por todas estas crisis que, bueno, que vos la dijiste y que todos la hemos vivido en estas últimas semanas acá? O sea. Bueno, pero qué loco y peligroso que entiendan que somos las Provincias Unidas de Sudamérica, nos va a escuchar Inglaterra. Volvemos en el otro.